Este video tiene por objetivo dar algunos elementos básicos que pueden ser útiles para que las personas comunes puedan entender algunas ideas que probablemente van a ser utilizadas en el proceso constituyente que se avecina en Chile. Como se sabe, a fines del año 2019 los distintos partidos políticos acordaron establecer un proceso constituyente encaminado a reemplazar la Constitución. Ese proceso constituyente hoy día ha sido postergado debido al coronavirus, pero en principio vamos a tener un plebiscito en octubre que va a dar comienzo a este proceso constituyente. De ganar el apruebo, va a convocarse a una convención constitucional mixta, compuesta la mitad por parlamentarios, la mitad por ciudadanos electos, o a una convención constitucional completamente electa. El objetivo de este video es poder transmitirles algunos conceptos que yo creo que son importantes para poder entender lo que está sucediendo, y tiene que ver con la palabra constitucionalismo. La palabra constitucionalismo no es de una fácil definición, porque existen distintos tipos de constituciones. En general se utiliza la palabra constitucionalismo para asociarla con una corriente política, el liberalismo político, que está encaminado no solamente a hacer posible el establecimiento de un gobierno republicano o de un gobierno que limite a una monarquía con algún grado de participación popular, sino que también a establecer límites al poder político. Dentro de esos límites está la idea de la constitución escrita, está la idea de la rigidez constitucional, que no sea muy fácil modificar la constitución, entre muchos otros elementos. No obstante, este concepto se queda algo corto porque varias constituciones o no son escritas o no tienen esos mecanismos de limitación o establecen distintos tipos de participación popular, o algunas incluso las restringen mucho. Existen además constituciones que son derechamente autoritarias. Piénsese por ejemplo en la constitución de Irán hoy día. Por eso la palabra constitucionalismo en general se presta para equívocos. En general se ha dicho que el constitucionalismo como ismo, ¿no?, como corriente, cumple dos funciones. La primera es hacer posible el gobierno, ¿no?, el establecer los distintos poderes del Estado, el poder constituir las instituciones, ¿no? Y la segunda tiene que ver con el establecer ciertos límites para que estas instituciones puedan funcionar, siendo el principal de estos límites una cartilla de derechos fundamentales que normalmente las constituciones suelen reconocer. Ahora, obviamente esta es una descripción bastante general. Para poder entender hoy día cuáles son las grandes corrientes que existen entre los distintos constitucionalismos que están discutiéndose por parte de los expertos, me parece útil distinguir a lo menos dos grandes escuelas de pensamiento. Una de ellas tiene que ver con la constitución del seguro y la otra tiene que ver con la idea del constitucionalismo transformador o la constitución transformadora. Ambos constitucionalismos no son excluyentes, o sea, ambos pueden ir juntos. Pero no es necesario que vayan juntos, pueden ir por separado. Y al mismo tiempo una constitución puede poner el acento o enfatizar más uno de estos constitucionalismos que otro. Así, una constitución puede ser de seguro pero no transformadora. Puede ser transformadora pero no de seguro. Puede ser de seguro y transformadora al mismo tiempo, pero poniendo énfasis más en una que en la otra. ¿En qué consisten estos dos conceptos? La constitución del seguro y la constitución transformadora. La constitución del seguro, en general, consiste en una constitución que es capaz de establecer límites al poder político, pero límites que están hechos para garantizar que los derechos de las minorías políticas van a seguir subsistiendo cuando esas minorías no están en el gobierno, ¿no? Esta teoría nació como una teoría explicativa, en realidad, para entender por qué nacían y por qué los constituyentes creaban cortes constitucionales. La respuesta a esta pregunta era porque cuando había incerteza electoral acerca de sus posiciones futuras y distintos constituyentes tenían que negociar las cláusulas de esa constitución, era razonable que ellos llegaran al convencimiento de que había que establecer una corte en caso de que ellos perdieran las elecciones el día de mañana. Como ellos iban a perder las elecciones el día de mañana, tener una corte independiente que garantizara sus derechos era algo que les daba algún grado de seguridad durante ese proceso constituyente. Pero de esta explicación, la constitución del seguro nacen otras instituciones más. Es más probable que estos procesos constituyentes competitivos, ¿no?, donde rivales que piensan distinto negocian, creen otras instituciones también: la libertad de expresión, ¿no?, una fiscalía completamente independiente, algunas normas económicas para garantizar que gobiernos futuros puedan disponer de suficientes recursos para gobernar. Como por ejemplo, así lo hace la garantía de la autonomía del Banco Central.
La Constitución del Seguro, entonces, se pregunta cuáles son las condiciones que hacen que las democracias sean sostenibles en el tiempo. Y por eso la Constitución de Seguro se enfoca mucho más en derechos políticos, se enfoca mucho más en instituciones independientes y se enfoca mucho más también en estas y otras instituciones económicas que yo mencionaba. Obviamente esto ya se separa de la simplemente teoría explicativa y pasa a ser una teoría completamente normativa, ¿no? Donde vamos a asignar objetivos a las distintas instituciones establecidas. Así la teoría de la Constitución del Seguro hoy día, en la manera como yo la estoy formulando, consiste en que se vela porque la democracia sea competitiva, ¿no? O sea, miramos la democracia no solamente como una forma para que las mayorías puedan gobernar, sino que además vemos a la democracia como un sistema de gobierno que garantiza la competencia política. Y la calidad de la democracia entonces se va a medir por la capacidad que tienen los partidos de la oposición para volver al gobierno, ¿no? O, dicho de otro modo, para que entender que los partidos incumbentes pierdan las elecciones, como lo decía Przorsky. Y por eso las constituciones de seguro enfatizan mucho más valores procedimentales de la democracia. Valores, por ejemplo, como estos derechos de la oposición, la existencia de un proceso legislativo participativo donde se puedan contrastar opiniones que puedan llevar a una mejor deliberación, valores procedimentales, derechos que tienen que ver con cuestiones procedimentales como la libertad de expresión, ¿no? Que va agregando argumentos, opiniones, ideas al debate, etc. Bueno, y todos los derechos que contribuyen a la competencia política, ¿no? El derecho a reunión, que es clave para que podamos protestar, manifestarnos, ¿no? La idea de la transparencia, ¿no? Todas estas ideas. Entonces, democracia competitiva, valores procedimentales y derechos que contribuyen a una competencia política. Eso en general es lo que constituye una constitución de seguro. Y después tenemos esta idea de la constitución transformadora. La idea de la constitución transformadora nació en un paper que escribió Karl Clare en los 90, quien estaba observando el proceso sudafricano. Y para Karl Clare la constitución sudafricana era transformadora, es transformadora, porque veía a la sociedad y a los objetivos de la sociedad nueva sudafricana después del proceso constituyente, una vez que termina la apartheid, como un proyecto de largo plazo que aspiraba a transformar las instituciones políticas y sociales que previamente ya estaban establecidas y darles una dirección igualitaria, una dirección multicultural, con una visión mucho más inclusiva de la democracia, una visión que materialmente garantice algún cambio de igualdad, con un cambio social de gran escala. Ahora, para Clare esto no significaba necesariamente una revolución en el sentido original de la palabra revolución, ni tampoco de reforma, era algo mucho más que una reforma, era algo intermedio. Y así las constituciones transformadoras suelen ser tremendamente aspiracionales a generar estos cambios, ¿no? A promover una democracia mucho más material, que no tiene que ver con una democracia competitiva, ¿no? Está mucho más preocupada por esas condiciones materiales que garantizan la igualdad política. Está más preocupada por valores sustantivos, más que por valores procedimentales. Y entre esos valores sustantivos especialmente está preocupada por el valor de la igualdad, entre otros. Y además, las constituciones transformadoras suelen incorporar un catálogo de derechos sociales bastante extenso, bastante generoso, y suelen darle un rol a los jueces para proteger esos derechos sociales en términos generales. Entonces tenemos estos dos constitucionalismos, el constitucionalismo del seguro y el constitucionalismo transformador. Ambos constitucionalismos pueden ir juntos, pero también pueden separarse. Y hay casos en que estos constitucionalismos pueden tener tensiones entre sí. Y esas tensiones se dan especialmente cuando nosotros observamos cuál es el rol de los tribunales dentro de ambas constituciones, ¿no? Para la Constitución del Seguro, el rol de los tribunales es un rol de control al gobierno incumbente, ¿no? A los políticos que están hoy día gobernando. Y por lo tanto, esos tribunales requieren grados importantes de independencia judicial para poder ejercer ese control. Y el rol de los tribunales entonces está en identificar cuáles son las condiciones que hacen sostenible la democracia en el tiempo y proteger esas condiciones, ¿no? En cambio, el constitucionalismo transformador le entrega un rol distinto a los tribunales. Los tribunales se transforman en protagonistas avanzando causas sociales. Y de esa forma los tribunales colaboran no solamente con un gobierno incumbente que quiere ser transformado, sino que además puede ir en contra de ese gobierno cuando ese gobierno no quiere ser transformado. Y tiene muchas más posibilidades entonces de intervenir en políticas públicas específicas relacionadas con derechos sociales como vivienda, como salud, como educación. Y así los tribunales desarrollan teorías de la interpretación
que se suelen asociar mucho más a valores sustantivos que a valores procedimentales. Bueno, es importante entender estos dos conceptos, porque independientemente de si estos conceptos son correctos o no, ambos representan tendencias importantes en el constitucionalismo comparado. ¿Ya? En mi opinión, el rol primario de una constitución debiera estar en la constitución del seguro. Las constituciones transformadoras debieran no, en mi opinión, debieran no darle un rol tan protagónico a los jueces, sino que más que nada a los políticos, para facilitar la política. Pero el rol primario de la constitución es la del seguro. Y si se observan ciertas tensiones entre ambas ideas, debiera preferirse la primera por sobre la otra. Un ejemplo que muestra la forma en que estas dos tipos de constituciones pueden estar en tensión es en el caso de Bolivia. La constitución de Bolivia es una constitución tremendamente transformadora. Estoy pensando en la constitución del 2009, la constitución de Evo Morales, y le asignaba un rol transformador a los tribunales además, pero además establecía ciertos seguros que garantizaban la existencia de condiciones que hacían sostenible la democracia competitiva en el tiempo. Pero ese seguro fue destruido, y fue destruido con la complicidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, que estaba llamado a proteger ese seguro. Y en vez de proteger ese seguro, lo que hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional fue permitir que el gobierno que estaba avanzando en esas transformaciones pudiera volverse hegemónico y pudiera permanecer en el poder por muchos años más. Y esto hizo que esta constitución, que tenía elementos de seguro, se transformara en una constitución que ya dejó de garantizar la democracia, lamentablemente. Ahora, hay otros países donde la experiencia parece ser mejor. Colombia ha logrado armonizar mucho más el rol de su corte en materia de seguro y en materia de transformación, al igual que la constitución de Sudáfrica. Nosotros en Chile hasta el momento tenemos una constitución que, si bien tiene derechos sociales, si bien tiene valores sustantivos importantes, es una constitución que en la práctica política ha acentuado mucho más la idea del seguro que la idea de la transformación. Y esa es una de las cosas que probablemente se van a discutir durante la convención constituyente. Por eso creo que es tan importante que podamos entender estas ideas. Muchas gracias.